En algunos videos anteriores estuve hablando sobre la importancia de las obras de misericordia con relación al día del juicio del Señor. En el video anterior hablé sobre las obras de misericordia como evidencia de una fe verdadera, y todo esto haciendo base en San Mateo, en el Evangelio según San Mateo capítulo 25, donde el Señor habla cómo será el juicio del Señor y utiliza la figura del pastor, de las ovejas, de los cabritos. Y en esta oportunidad, en este video, quisiera hablarles sobre el valor que el Señor les da a las obras de misericordia. ¿Qué valor le da el Señor a las obras de misericordia? Quisiera simplemente recordarles lo que dice la palabra del Señor en Mateo 25, 37 al 40. Dice: entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudos y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y el verso 45 dice, ya respondiéndole a los que decían: Señor, nunca te hemos visto enfermo ni en la cárcel, ¿no? En el verso 45 le responde, le dice: entonces les responderá diciendo: de cierto digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. ¿Sí? Y en este pasaje vemos cómo el Señor se agradó de los que ayudaron a los pobres, ¿no? Y también se ofendió con los que, pudiendo haber ayudado, se negaron a hacerlo. Esta actitud del Señor demuestra que el Señor se interesa por los que sufren, ¿no? Y por eso Él manda a los que le siguen a hacer obras de misericordia, a hacer obras de misericordia. Entonces el Señor se identifica con los que sufren. Por eso cuando ayudamos a alguien que está pasando por alguna necesidad, el Señor lo toma como si directamente le estuviéramos ayudando a Él, a Él. Y eso no solo lo dice San Mateo, es impresionante como en los proverbios, hay varios proverbios, yo quisiera simplemente mencionarles algunos, que el Señor habla acerca de eso, ¿no? El Señor dice en Proverbios 14, 21, dice: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado, ¿no? El sabio Salomón, en línea, ¿no? con este mismo pensamiento, nos advierte que estamos pecando cuando menospreciamos a una persona. El que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Por eso, como cristianos, no debemos menospreciar a nadie, ¿no? Qué triste es ver por ahí en los grupos sociales, los grupos de amigos, grupos de personas que se hacen a menos a las personas que son pobres, ¿no? Y prefieren muchas veces hacer su grupo de amigos con personas que tienen una mejor posición social. Y eso en los proverbios nos enseña que no debemos hacer eso, ¿no? No debemos menospreciar a nuestro prójimo, dice. En Proverbios 19, 17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar, ¿no? Entonces, vemos que el Señor se toma eso como una deuda que Él asume, ¿no? Y porque entonces tampoco nosotros debemos pensar que estamos tirando nuestro dinero cuando ayudamos a alguien que está pasando por alguna necesidad, porque lo que nosotros hacemos eh, por ayudar a alguien que pasa por alguna necesidad, el Señor dice que volverá a pagar.
En el 14:31 dice: "El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra". Ya vemos, ¿no? Y como si el Señor lo toma muy personal, muy personal. El último proverbio dice, el proverbio 21:13 dice: "El que cierra sus oídos al clamor del pobre, también él clamará y no será oído". Y entonces vemos ahí que es sumamente personal. El Señor toma nuestra actitud hacia la gente que pasa necesidad. Entonces, todos estos proverbios, ¿no? Todos estos pasajes que hemos leído, demuestran que el Señor sale a favor de los pobres, de los necesitados, ¿no? En otras palabras, el Señor está diciendo, cuando ustedes ayudan a alguien que está pasando por necesidad, hagan de cuenta como que lo hacen para mí, como que me lo hacen directamente a mí. Cuando vemos al hermanito o a la hermanita más humilde, al hermanito que está pasando por alguna necesidad, o hacer de cuenta como que estamos tratando con el mismo Señor. Y el Señor nos manda que le ayudemos. El Señor acá sugiere que nosotros debemos ayudarlo. Es como que nos dice a los que le seguimos: hacelo, hacelo por mí, ¿sí? ¿No? Entonces, cuando veamos alguien que está sufriendo una necesidad, y eso lo vemos a cotidiano, ¿no? Debemos hacer de cuenta como que estamos sirviendo y honrando directamente al Señor. Eh, yo le veo a esta, ¿no? Como en una oportunidad, un, yo vi a un hijo de un amigo mío que estaba en problemas, y lo tenía en la policía. Y yo no sabía si acercarme o no, y yo iba pasando por el lugar, pero cuando lo vi, me imaginé, yo digo, en mi mente dije, algún día puede ser que mi hijo pase en alguna situación y yo quisiera que mis amigos, todo eso pensé en ese momento, yo quisiera que mis amigos actuaran con él como si fuera que me ven a mí. Entonces yo decidí volver e involucrarme en esa situación. Así que hablé con los policías para ver qué pasaba, por qué lo tenían ahí. Bueno, me contaron la situación, yo lo llamé al padre por teléfono, pero eso me quedó en el corazón, ¿no? Porque cuando vemos a un ser querido, al hijo de alguien, por ejemplo, debemos hacer de cuenta que estamos ayudando al propio padre en el caso de que sea nuestro amigo. Y así el Señor toma al pobre, al necesitado, a nuestro prójimo que están pasando por una situación diferente a la nuestra en cuestión de necesidad. Por último, quisiera ilustrarlo quizás de una manera que sea quizás un poco más entendible todavía. Un hombre compró un restaurante y para ver cómo era la atención de los empleados, este, aprovechó que todavía no lo conocían y se infiltró como un cliente más. Así que fue al restaurante para ver cómo era la atención. Y el portero lo recibió amablemente, le invitó a pasar, le indicó una mesa, así que se sentó. Luego vino la chica que oficiaba de mesera y la chica tenía una actitud medio despectiva, como que no le daba demasiada importancia. Todo eso iba tomando nota. Después fue al baño. Los baños estaban limpios, pero como una limpieza así como a las apuradas, así que tomaba nota. Y después cuando le trajeron la comida, él vio que la comida tenía un buen sabor, que tenía una buena presentación el plato e iba tomando nota, ¿no? Después fue a pagar y el cajero lo atendió de una forma amable, le invitó a volver. Así que bueno, después este dueño se presenta para tomar posesión de la empresa y se presenta ante los empleados, pero se presenta con una carta de despido para todos, menos para el portero,
para el cocinero y para el cajero. Ellos conservaban su trabajo. ¿M? Y esto me hace pensar, porque los empleados que menospreciaron a este hombre, lo menospreciaron sin saber que él era el mismísimo dueño. Y los que lo atendieron de manera cordial hicieron eso sin saber que el hombre era el dueño de la empresa. Y esto tiene mucha relación con lo que estamos hablando en este pasaje, porque los que se preocuparon por atender a los pobres, por las necesidades de ellos, lo hicieron sin saber que era al Señor mismo al quien estaban honrando, sirviendo. Y los que lo menospreciaron, los que cerraron, los que endurecieron su corazón, los que teniendo la posibilidad de ayudar, no lo hicieron, sin saberlo, menospreciaron al mismo Señor. Y entonces, si hay algo que esto nos tiene que enseñar, esta parábola, yo quisiera cerrar aquí esta serie de videos sobre esta parábola de Mateo 25, es que el Señor se interesa por los pobres. El Señor se identifica con los pobres, por eso nos manda a los que le seguimos a Él, a que nos preocupemos por hacer obras de misericordia, ¿no? Hay hermanitos en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, que son humildes, que no parecen tan importantes, y muchos de ellos son personas mayores que muchas veces quedan al margen de todo interés social. eh, y abuelitos, personas enfermas, mayores, que a veces se les cae algo y necesitan que alguien se las levante, que alguien les ayude a bajar del auto, que alguien les ayude a subir las escaleras. Y hay hermanos que están por ahí en silla de ruedas, otros que están en muleta, otros que, bueno, tienen alguna dificultad y necesitan de la ayuda, ¿no? De los que estamos alrededor. Y en ocasiones necesitan abrigo, en ocasiones necesitan alimentos, mercadería, medicamentos. ¿Cuántas necesidades? No es que hay que irse a otros países para ayudar a los pobres, que el Señor nos da la oportunidad. En todo entorno hay personas que están necesitando de nuestra ayuda. Entonces la pregunta es, ¿cómo los estamos tratando? ¿Qué actitud estamos teniendo para con nuestros hermanos que quizás están en alguna situación de necesidad? ¿Mm? El Señor se identifica con ellos. Y ahora nosotros, cuando ayudamos a alguien, debemos tomarlo como si directamente le estuviéramos ayudando a Él. No pensemos que estamos tirando nuestro dinero o nuestro esfuerzo, desperdiciando nuestro esfuerzo al ayudar a alguien que necesita. Porque la palabra del Señor, como leíamos el proverbio, dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Sí? Yo sé, yo soy consciente que hay quienes van a querer entender mal esto y van a decir que no necesitamos las obras, que las obras no nos salvan. Yo mismo, yo sé que la salvación es solo por la fe, pero la fe produce obras. Una fe verdadera impulsa a las obras. Una fe muerta es solo de palabras, solo de rutina religiosa. Pero preocupémonos porque el árbol de nuestra espiritualidad dé frutos en hechos, en hechos. Entonces, qué lindo que cada uno de nosotros se preocupe por lo que tienen necesidad. En la medida de nuestras posibilidades, que podamos ayudar y que el Señor un día nos diga, así como le dijo a las ovejas, a los de la derecha, por cuanto ayudaste a alguien que estaba en necesidad, a mí me ayudaste, ¿no? Y el Señor nos va a recompensar. Así que Dios te bendiga.